Ok, pues, sí. Listo. Y entonces, les decía que los videos fueron claves para la caída del gobierno de Fujimori o la caída de la dictadura fujimorista. Pero, ¿qué cosas son los videos, no? Ya más o menos lo hemos, ya más o menos lo hemos explicado. Ya sabemos que Vladimiro Montesinos era el asesor de Alberto Fujimori y él pues tenía la misión en secreto, ¿no? De llamar a mucha gente importante de la política peruana, llevarlos a esta sala del CIN, que era como su oficina, y ahí pues él les pagaba dinero para que se pasaran a su banco, ¿no? Y así pues hacer una gran red de corrupción, ¿no? Tú eres un congresista que habla en contra del gobierno, ya, te pagamos para que te pases a nuestro bando y ya no digas nada en nuestra contra. Y así con el tiempo fueron haciendo pues una gran red. Entonces todos los congresistas y todos los políticos eran, sí, señor, Fujimori es lo mejor, listo. Les compraban pues, ¿no? Su opinión. Y también a los dueños de canales y de muchas otra gente importante. Pero había un detalle, como les decía. Vladimiro Montesinos Torres tenía la costumbre de grabar todos los actos de corrupción que él hacía. Entonces, cada vez que invitaba a un candidato, a un político a su sala para pagarle, tenía una cámara escondida en su oficina y grababa. ¿Para qué Montesinos se grababa haciendo pues actos de corrupción? Para tener una prueba en la cual pues él pueda chantajear o amenazar a la persona. Por ejemplo, si viene un congresista que está en contra de Fujimori, lo invita a su sala del CIN, ¿no? Del Servicio de Inteligencia Montesinos, y le dice, a ver, tú estás en contra del gobierno, te pago $100,000 para que te pases a nuestro partido y te quedes callado. Ya está bien. Acepta, le pagas esa plata en efectivo, así como vemos aquí, eran fajos de dinero de miles de dólares, y se pasaba a su bando. Él no lo sabía, el congresista no lo sabía, pero lo estaban grabando. Entonces, ¿qué pasaba si ese congresista pasaba unos días y le llamaba a Montesinos y le decía, no, sabes que ya me arrepentí, no quiero hacer esto y te voy a devolver el dinero? No, eso no lo puedes hacer porque yo te tengo una grabación donde tú estás recibiendo plata. Si me acusas a mí, tú también caes porque estás acá con el mismo delito, pues, ¿no? Y ahí empezó todo, pues, el problema de la corrupción. Entonces, todos estaban, pues, amenazados. Nadie podía decir nada porque si no, caían todos. Así que todo se mantuvo en secreto durante muchos años. Y durante todo ese tiempo, Vladimiro Montesinos grabó aproximadamente cientos de videos. Algunos dicen que son miles de videos. Y hasta ahora no se sabe bien cuánta gente fue a esa sala a recibir dinero de Montesinos. Hay mucha gente que hoy día está pues en la política, en muchos medios, ¿no? Y en su momento fue a recibir plata de Montesinos, pero él lo tiene ahí. Algunos videos se perdieron, otros los tiene ahí guardados. Pero el hecho es que en septiembre del 2001, un periodista reveló o se filtró un video. Ahora, recordemos, en esta época, jóvenes, existía Internet, pero el Internet no era como lo conocemos hoy día. Lo más avanzado que tenía Internet era, por ejemplo, los correos electrónicos. Y eso era lo único, porque Internet era muy distinto a lo que conocemos hoy. En el año 2001 no existía Facebook, no existía YouTube, no existía Google, era una plataforma muy pequeña. Yahoo era lo que más usaba, que hoy ya no lo conoce. Era algo muy distinto a lo que conocemos hoy. No se podían proyectar videos en Internet porque pesaba mucho. No se podía tampoco compartir videos. Incluso el creador de YouTube crea esa plataforma porque por correo electrónico no se podían enviar muchos videos porque no podía almacenar tanta información. Y así ese hombre creó YouTube. Pero este es el año 2001, aún no se creó YouTube, que se creó en el año 2004. Y no se conocía nada, aún nada de esto. La gente grababa videos y tenía películas, pero en VHS, que eran como unos cassettes grandes, donde se ponía en una consola y se proyectaba pues una película en la televisión, ¿no? Un video. Y la gente tenía pues cámaras, ¿no? Y se ponía un cassette, un VHS, grababa toda la película, un paseo, lo que quiera, y se grababa en el video, en el cassette, y lo ponían en la máquina y se proyectaba, ¿no? Así funcionaba las comunicaciones y el periodismo y así todo lo que conocemos. Y en este caso de los Vladimiros fueron grabados así, en VHS. Había un montón de cassettes
cientos de cassettes en la oficina pues, de Montesinos. Uno de ellos se perdió y un periodista pues lo reveló y se le entregó a congresistas de la oposición que estaban en contra de Fujimori, los pocos congresistas que no habían sido comprados. Siempre en la política hay gente que es honesta, ¿no? A pesar de que sean unos cuantos, siempre hay gente que no se deja comprar, ¿no? Bueno, en esa época, unos cuantos que no se dejaron comprar, tomaron ese video, lo vieron y ¿qué cosa vieron ahí? En ese video que se perdió y que lo tomaron los congresistas de la oposición, encontraron que había una grabación donde el asesor de Fujimori, Montesinos, le pagaba una gran cantidad de dinero, así como ven aquí, vamos a hacer eso. Esto aquí es el video real, el de acá, miren, miren, acá le he puesto. A ver, se pone un poco lento, pero es así. Aquí miren, miren cuántos fajos de dinero le está dejando Montesinos al de acá. Este personaje de acá que está parado y que no se ve bien, era Alex Curi, que era un congresista de la oposición que se pasó al bando fujimorista. Y para esto se le pagó, para que se pasara a su bando, ¿no? Con la corrupción de por medio, ¿no? Y le dieron pues unas cantidades de miles de dólares. Que por supuesto, estos fajos de dinero que parece como si fuera una película, no te ponen así fajos de dinero así en la mesa, todo eso era plata del Estado, de todos los peruanos, no era plata de ellos, ¿no? Era plata del Estado. Y así pues sobornaba y compraba pues a todo el mundo. Ellos vieron este video y dijeron, esta es la prueba para que todo el gobierno de Fujimori caiga. ¿Y qué pasó? Se hizo una sesión extraordinaria en el Congreso y los congresistas que tenían ese video, por supuesto ya sabían que después de esto iban a ser pues amenazados de muerte, porque Fujimori tenía pues toda una maraña pues no de corrupción y cosas muy ilegales, pero igual decidieron apostar por eso, porque si todo el mundo se enteraba, ya todo el mundo pues iba a saber y iba a estar en contra de Fujimori. Y en el Congreso, en septiembre, se revela este video, se transmite en la pantalla del Congreso este video. Y automáticamente todos los congresistas empiezan a hacer un escándalo, cómo puede ser posible, y se arma pues un gran caos político en el Perú en ese momento. Y esto se publica también en la prensa, ¿no? En esa época pocos canales de televisión transmitieron esta noticia, porque la mayoría estaba pues de acuerdo con el gobierno. Solamente uno o dos transmitieron esto. Pero la noticia se propagó por todos los medios y en esta época, como les digo, el internet no era como hoy. La televisión era muy importante. Lo que se pasaba en la televisión era casi lo único que veía la gente, ¿no? Entonces, por eso que la televisión era muy importante. Más importante de lo que es ahora, ¿no? En esa época, la televisión. ¿Y Fujimori cómo reaccionó ante esto? Bueno, hizo una especie de espectáculo en el cual buscaba pues a Montesinos, ¿no? Fujimori automáticamente dijo que no tenía la culpa de nada y que todo lo que hacía era por su propia cuenta de Montesinos, ¿no? Automáticamente ya le echó toda la culpa a su asesor, ¿no? Pero después con el juicio ya se descubrió que él hacía esto por órdenes de Fujimori, ¿no? Pero en ese momento lo negó y dijo, no, él está haciendo porque él es un corrupto. Y vamos a buscar. Incluso hay un video donde sale Fujimori buscando desesperadamente a Montesinos. Y él se fuga. Montesinos se fuga a Venezuela. Y algunos personajes de la policía piensan de que ya se cambió de identidad y se cambió de rostro. Incluso tenían la información de que Montesinos se había operado la cara para que parezca otra persona y tenga otra vida con los millones que se había robado, ¿no? Y que había pues usado del Estado, ¿no? Algo increíble, ¿no? Pero al final, el gobierno de Hugo Chávez, en ese momento estaba como presidente en Venezuela, declaró que tenía pues la ubicación de Montesinos en el país y fue capturado y fue llevado a prisión. Años después, en el juicio, Montesinos confiesa de que todo lo que hizo él fue por órdenes de Fujimori y luego se comprobó, ¿no? Con esto fue los videos, fue la prueba fehaciente, la prueba que estaban buscando, donde se demostraba pues los actos de corrupción en el gobierno de Fujimori. O sea, todo ya más o menos ya se sabía lo que se estaba haciendo, pero no había una prueba así tan directa como para inculparlo y para hacer que renuncie, ¿no? Y esta fue la prueba que estaban buscando. Así que Fujimori en un comienzo no renuncia. Hace de que busca pues a Montesinos y después, días después, se va a una conferencia en Brunei, que es un país que está en Asia. Había una conferencia y de algunos países, él como presidente del Perú va a esa conferencia y ya no vuelve más.
Va a la conferencia en Brunei, que es un país en Asia, y luego viaja a Japón. Como ustedes saben, Fujimori tiene ascendencia japonesa, sus padres eran de allá, y todavía tiene pues el pasaporte de Japón. Entonces va como ciudadano japonés allá, a su país, y desde Japón envía un fax. Un fax era como un correo electrónico, pero que se imprimía al instante. Ahora ya no se usa mucho el fax, creo que ya no se usa para nada porque todo el mundo usa correos. Cuando es entre empresas o entre cosas así más formales, usan correos electrónicos, ¿no? Ahora. Pero en esa época había lo que es el fax, que era como un correo, bueno, era como un teléfono. El fax era como un teléfono que tú marcabas el número de alguien y prácticamente ordenabas que se envíe un documento que tú ya habías hecho en la computadora. Marcabas a ese número y al otro lado, a su máquina de fax, se imprimía automáticamente, así como la impresora, se imprimía el documento que tú le habías enviado, ¿no? Ese era el fax. Y en ese documento, el presidente Fujimori, desde Japón hasta el Perú, con el fax, envió pues su renuncia y renunció a la presidencia del Perú. Y ya nunca más volvió, hasta ese momento. Y después, en el año 2001, como sabía que Fujimori iba a ser investigado en el Perú, él intenta postular al Congreso de Japón. Hay un video que está por ahí en YouTube, que está medio perdido, pero creo que aún está una parte de ese video, que lo pueden encontrar en YouTube, donde Fujimori hace una campaña electoral en Japón. Y en japonés habla ante los japoneses para que le elijan a él como presidente. ¿Para qué? Para librarse pues de los juicios que tenía pendientes en el Perú. Claro que no va a ser elegido como congresista, ¿no? Eh, pero después, en el año 2000, va a estar en Japón hasta el año 2005. En 2005 va a ir a Chile. Y en Chile va a ser extraditado al Perú el año 2007. Y el 2007 hasta el 2009 es su juicio. Y en 2009 ya es encarcelado hasta ahora, ¿no? Esa es más o menos la cronología de Fujimori. De esa manera es como cae el gobierno de Alberto Fujimori. Recién en el año 2009 ya se comprueba todos los actos de corrupción y los delitos que había hecho pues en el poder el presidente, ¿no? Claro, hay muchos más aún que están pendientes y que se van a seguir investigando en estos años. Después de la renuncia, asume como presidente pues Federico Salas, que era una especie de primer ministro, ¿no? Del Consejo de los Ministros. Automáticamente se hace una vacancia, el Congreso vaca al presidente, ya había renunciado, era como una especie de formalismo, para que el presidente del Congreso asuma como presidente de la República. En ese momento, el presidente del Congreso era Valentín Paniagua, una persona que pertenecía al Partido Acción Popular. Él, como presidente del Congreso, es oficialmente puesto como presidente de la República, pero él solamente tiene una función. La única función que tiene Valentín Paniagua es convocar a nuevas elecciones. ¿Ya? Por eso que este gobierno, que es tan corto, que solamente dura unos meses, se le conoce como gobierno de transición de Valentín Paniagua. Y como nuestra democracia está en construcción y es tan volátil, ustedes ya han vivido algo parecido. Por ejemplo, el presidente Sagasti fue un gobierno también de transición y de emergencia. Sagasti, ustedes saben que estuvo unos meses nomás, porque hubo una crisis. Ya, algo igual pasó en el año 2000 y 2001 con Fujimori y con Paniagua. Paniagua fue un presidente de transición, así como lo fue Sagasti, ¿no? Que fue transición y que su único objetivo era convocar a elecciones, que ya se estaban dando. Igual, cuando llegó Valentín Paniagua, tuvo solamente la misión de convocar elecciones. ¿En qué año? En el año 2001. Esto fue en septiembre. Y algo de 9 meses, casi en julio, ya entregó el poder al otro mandato. Es por eso que nuestras elecciones eran en años pares, ¿no? O cada 5 años, ¿no? 90, 95, 95, 2000, 2000, 2005, ¿no? Pero con la llegada de Paniagua, como se convoca a elecciones en el año 2001, es por eso que ya cambió todo. Y desde ahí, entonces, cada año que acaba con 1 hay elecciones en el Perú, ¿no? 2001, 2011 y ahora 2021, ¿no? Desde aquí. Entonces, el presidente Paniagua, ya como presidente, tiene la misión, pues, ¿no? De sentar las bases para la democracia. Es por eso que el pequeño gobierno de transición
de Paniagua se conoce como el retorno a la democracia. ¿Por qué se conoce como retorno a la democracia? Porque se termina la dictadura de Fujimori, nuestra última dictadura. A partir del año 2000, 2001, desde Paniagua, hasta el año 2021, ya son 20 años, que el Perú vive en democracia, con defectos, con crisis, pero en democracia, porque hay elecciones, y pues se mantiene la división de poderes. A veces ya está muy dividido, ya. A veces ya no se entiende, pero están divididos, ¿no? Ya no hay una persona que maneje los tres poderes y corrompa todo eso, ¿no? Ya no hay, eso ya pasó con Fujimori y ya no tenemos o no hemos tenido algo parecido hasta ahora. Del año 2000 al año, perdón, desde el año 2001, con Paniagua, hasta ahora estamos en gobiernos democráticos, ¿no? Por supuesto, esto no está exento a la corrupción, porque más adelante también vamos a ver muchos gobiernos que también van a estar inmersos en casos de corrupción. El tema es de que ya son elegidos democráticamente, ese es distinto, ¿no? Solamente por ese aspecto, ¿no? Porque igual tienen casos de corrupción. Pero ¿qué diferencia? ¿Cómo, dime? ¿Hasta qué gobierno vamos a hacer, profe? A ver, según su libro, tenemos hasta el gobierno de Ollanta Humala, pero después hay una clase extra al final que es actualidad, ¿no? Y al final, la última clase del año, ya vamos a hablar solamente de la actualidad, ¿no? Desde el gobierno de PPK hasta ahora, que fueron las crisis de los presidentes, ese ya es el último. Para que sea un tema de historia, tiene que pasar muchos años y tiene que investigarse, ¿no? Con que sea ayer o el año pasado, aún no es historia, ¿no? Tienen que pasar años que se investigue bien y ya después es historia, ¿no? Por ejemplo, estos temas de acá que yo les digo de Fujimori y de Paniagua, yo, por ejemplo, en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, yo no lo estudié, porque aún era muy reciente. Yo estaba en el colegio cuando Paniagua estaba en el poder. Yo estaba en inicial, en primer grado, cuando estaba el gobierno de Fujimori. Aún no era historia, aún era, en esa época era la actualidad. Ahora es historia. De acá a 10 años, lo que han vivido ustedes en la pandemia y con las crisis que hemos tenido acá en el Perú, ya será historia. La historia se construye así con el tiempo y con la investigación. No es solamente que pase el tiempo, sino que se investigue y que se llegue a profundidad a conocer un hecho, ¿no? Pero bueno, como les digo, ¿no? El último tema ya veremos ya temas ya de la actualidad, ¿no? Ya será la última clase que tengamos en el año. Bueno, para finalizar ya nuestra clase y pasar al libro, los hechos más importantes del gobierno de Paniagua, que fueron, como les digo, ¿no? Solamente unos cuantos meses. Fue un gobierno de transición como el de Sagasti, ¿no? Para que se hagan una idea. El gobierno del presidente Sagasti también fue un gobierno de transición. Su única misión era convocar a las elecciones, igual acá con Paniagua, ¿no? Ya. Cuando está en el poder, Paniagua desactiva el SIN, el Servicio de Inteligencia Nacional, que tenía pues, era como la cabeza o los cabecillas de toda esta red grande de corrupción que había en el Perú, ¿no? Que estaba ahí en la cabeza Montesinos. Cuando se captura a Montesinos y se fuga Fujimori, ya esta institución queda sin cabeza y se desmorona y se crea algo nuevo, el Sistema de Inteligencia Nacional, el SINA, que hasta ahora existe. El SINA es una institución peruana que reemplazó al SIN. ¿De qué se encarga el SINA? De ver las situaciones de inteligencia del ejército, de alta seguridad, ¿no? De espionaje, ¿no? Con otros países. Claro, ahora ya como el Perú tiene una época, pues, de relativa paz con los vecinos, ya no hay tantos temas parecidos, ¿no? Pero igual ve temas del ejército, de la política, ¿no? En lo que en Estados Unidos es la CIA, que se encarga de ver los temas internacionales y de la seguridad, acá en el Perú, nuestra CIA sería la SINA, Sistema de Inteligencia Nacional, que se encarga de ver todo lo que es la seguridad interna y externa del Perú, ¿no? Pero todo esto es en secreto, siempre. Son agentes, ¿no? Estados Unidos eso lo han hecho más como las películas, ¿no? Hay agentes secretos y hay espías. Esa es la CIA. Acá en el Perú tenemos la SINA, ¿no? Que se encarga también de investigación y de la seguridad interna, ¿no? Todo lo que hacen ahí es secreto, ¿no? Porque es de la seguridad interna, ¿no? Ellos saben dónde está un delincuente, dónde está un político y cuál es su horario, están viendo, espían lo que son las redes, ¿no? La seguridad, ¿no? Están ahí detrás, ¿no?
Claro que no es tan impresionante como la CIA, que es algo más grande, pero en el Perú tenemos algo parecido que es la SINA, ¿no? Que sustituyó al SIN, ¿no? Después se firmó el contrato del gas de Camisea, que es un contrato tan polémico que hasta ahora se está intentando pues renegociar, ¿no? Porque el gas de Camisea es un yacimiento que se encuentra en Cusco, que prácticamente, según lo que se puede ver, eh, las empresas como el Plus Petrol se dedican pues a explotarlo y lamentablemente, ¿no? Por muchas cuestiones que no vamos a ver aquí, no se ha podido pues masificar ese gas, ¿no? Que llegue a todos los cusqueños y a los peruanos del sur, ¿no? Ese es un gran problema que hasta ahora sigue pendiente, pero en esta época se firmó este contrato. Y otro tema interesante, se produjo el retorno de Alan García Pérez. Alan García Pérez en el año 92 se fuga del Perú, se esconde, lo fueron a buscar cuando Fujimori hizo el autogolpe, lo fueron a buscar a Alan García y se fugó. Se escondió, dijo él, en un pozo, así como esos que hay en las casas así de los pozos de agua, el famoso Rotoplas, ¿no? Algo así donde están los tanques. Se esconde ahí en su casa Alan García y luego se fuga. Pasa el tiempo, sus supuestas irregularidades o delitos que hizo en su primer gobierno no se investigaron porque ya el tiempo pasó, se fue a París a vivir ahí, no se pudo investigar nada de su primer gobierno y cuando los delitos expiraron, volvió al Perú después de 10 años para volver en la carrera política. Es más, el año 2001 postula a la presidencia junto con, de nuevo, Alejandro Toledo. Y ahí Alejandro Toledo va a ganar las elecciones, ¿no? Cosa que ya había hecho el año 2000, pero por fraude no pudo ingresar, ¿no? Y en el año 2001 ya formalmente, ya sin ningún tipo de fraude, se hizo elecciones democráticas, ¿no? Entre Alan García y Alejandro Toledo. Y Alejandro Toledo pues va a gobernar del año 2001 al año 2006. Eso ya lo veremos ya la próxima semana. Y lo más importante que se hizo su gobierno, se crea la Comisión de la Verdad. Es un documento muy importante, histórico. Se crea la Comisión de la Verdad. ¿Qué cosa es la Comisión de la Verdad? Una comisión, un grupo de personas que van a investigar todos los casos de terrorismo que vivió el Perú del año 80 al año 2000. En el año, bueno, cuando Paniagua está en el poder, el año 2001, crea esta comisión para que se investigue todo lo que pasó en esos años. Y se crea, al final, un documento llamado el Informe Final de la Comisión de la Verdad, donde se comenta, aquí está, ¿no? Aquí está, es un libro muy extenso, son varios tomos. Ahí se cuenta desde el año 80 hasta el año 2000 todo lo que pasó en el Perú, del terrorismo, de Sendero Luminoso, del MRTA, y también se comenta ahí algo que la gente en ese momento aún no conocía bien, el terrorismo del Estado, que se creó con el Grupo Colina. Y se comentaron ahí todos, se llevó un registro, ¿no? De todos los atentados, las muertes y las masacres, ¿no? De los terroristas. Y también se comentó también el tema del Estado, ¿no? Es por eso que también fue un tema grande de discusión de la Comisión de la Verdad. Pero el documento peruano que tenemos actualmente, que es el más importante, que es la fuente oficial donde podemos estudiar al terrorismo en el Perú, es este de acá, la Comisión de la Verdad, el informe final de la Comisión de la Verdad. Ahí, en ese libro está toda la historia del terrorismo en el Perú, y ahí se puede entender por qué surge, cómo es, cuáles son sus características, y ahí está, ¿no? Que se hizo en el gobierno de Paniagua. Nos quedan 6 minutos, chicos. Vamos a resolver su libro. Ojalá que nos quede tiempo. Pero como es solamente para marcar, yo les voy a dar acá las respuestas y acá lo voy a poner en el chat. Nos quedan 5 minutos. Ojalá que tengamos tiempo. La página 129, jóvenes. A ver, voy a poner acá en el chat, ¿ya? Todo lo que yo... ¿Y el 128 no lo vas a hacer? La 129, ¿ya? Página, aquí está. Página 129. Tienen 5 minutos. Página 129. La parte donde dice, ahora te toca a ti. ¿Lo tienes ya ahí, ya? ¿La página? ¿Lo tienes ya? No, pero sí. Sí, profe. Ok, acá en el chat entonces yo también les voy a poner las respuestas ya para que todos estén al día. La 1, la agrupación política de Fujimori en el año 2000 fue un partido llamado Perú 2000. En la 1 van a poner Perú 2000. Perú
Perú 2000. Uy, ¿dónde está? Voy a poner acá la respuesta, ¿ya? Perú 2000 era el partido de Alberto Fujimori. Muy bien, en el año 2000. La 2. ¿Qué hechos ocurrieron durante la marcha de los 4 suyos? Acá van a poner en la 2, incendio al Banco de la Nación. Incendio al Banco de la Nación. Incendio al Banco de la Nación. Uy. Muy bien. La 3. El personaje que apareció en el primer Vladivideo. Bueno, estuvo Vladimiro Montesinos con un congresista de la oposición que se llamaba Alex Curi. Así se escribe. Voy a ponerlo acá. Pero ¿qué hay que poner ahí, profe? En la 3, Alex Curi. Así se escribe. Alex Curi. Están hechas todas las respuestas, ¿ya, chicos? Solo hay que poner eso nomás, en la clase solo hay que poner eso. Sí, ajá. Ya, profe. En la línea donde dice y lo pone. Alex Curi, que actualmente también está preso. Alex Curi. La 4. Fue un principal objetivo de gobierno de Paniagua. Realizar las elecciones. Su único objetivo que tenía el presidente Paniagua era realizar las elecciones Elecciones. que se hicieron en el año 2001, del año 2001. Supuestamente no iba a haber elecciones, ¿no? Ya estaba como presidente Fujimori, pero se hizo nuevas elecciones en el año 2001. La 5. ¿Dónde fue capturado Vladimiro Montesinos? ¿Se acuerdan? Estaba Hugo Chávez en ese momento como presidente en ese país. ¿En Chile? No, Chávez, Hugo Chávez. El que estaba antes de Maduro. En Venezuela. Venezuela, muy Ahí bien. está. Venezuela. Ya está. Ahí fue capturado Vladimiro Montesinos, ¿no? Y lo trajeron de nuevo al Perú para ser juzgado. Y hasta ahora sigue preso. Página 129, vamos a la práctica, ¿ya? Práctica. Creo que sí vamos a tener tiempo. Perfecto, se lo va a pedir, vamos. La 1. Las elecciones del año 2000 tuvo el candidato opositor de Fujimori, ¿quién fue? Alejandro. Toledo, Manrique, Toledo. Claro, Toledo Manrique, ¿no? Yo Muy le bien. dije, profe, yo le dije. Ya está. La 1 es la C, Toledo Manrique. La 2. Fácil. La marcha de los 4 suyos se organizó contra Alberto Fujimori, Alberto Fujimori, Alberto Fujimori, Alberto Fujimori, Alberto Fujimori. Perfecto, chicos, ahí está. Yo le dije, profe, primero. Todo está grabado, todo está ya registrado. Muy bien. La 3. Fujimori renuncia desde Japón, 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 Japón. Muy bien. Desde Japón. Envió un fax. La 4. ¿Quién organizó la marcha de los 4 suyos? Alejandro Toledo. Toledo. Él era pues el personaje más importante en ese momento, ¿no? Pero la 4 es la B. Muy bien, ya está. La 5. Fue presidente del Consejo de Ministros. Bueno, es la C. Federico Salas, era el premier de Fujimori. La 5 es la C. Federico Salas. Eso no sabía, profe. No, pero sí lo comenté igual. Entonces, la 6. Presidió el Congreso durante los últimos días del gobierno de Fujimori. El mismo. ¿Federico? Sí, Federico Salas. Después hacen una vacancia y entra Paniagua. 6 es la C. Pero él no fue presidente, él solamente asumió como de una manera transitoria. De gobierno de La 6 es la C. A ver, las últimas. La 7. Presidente del Consejo de Ministros. Ya. Cuando Paniagua entra cuando llega al poder, cuando ya es presidente, Paniagua, él convoca a nuevos ministros. Y su premio, o sea, el primer ministro fue Javier Pérez. Sí, Javier Pérez de Cuellar. La 7 es la... Sí. La 8, profe, falta muy poco. Menos de un minuto. 8. La firma del gas de camisea, la E, Paniagua. Esa Sí, es profe. Paniagua. La 9. La 8, la E, Paniagua. La 9, partido político de... Perú posible, Perú posible, Perú posible. 9, Perú posible. La 10, fácil. Fujimori, Fujimori. El 1. Toledo. Claro. Toledo. La 10 es la C.